Los Milei, la aparición de Milei como ruptura con la casta, ¿es el comienzo de una regeneración o es la precipitación final de un proceso de declinación? No sabemos todavía, no sabemos todavía. Pasa que es el talón de Aquiles, porque ellos venían a combatir eso, venían a terminar con eso. Voy a dar una respuesta un poco escéptica. En la medida en que el salario real se recupere y el dólar esté quieto, te perdono todos los andís que quieras. Creo que un poco la sociedad argentina funciona de esa manera, como lo demostró con Menem. Digamos, si vos me resolvés, es una sociedad tan apaleada desde el punto de vista económico, que si le das un poquito de cariño, que es que la inflación la bajaste durante 12 meses... Que le des un horizonte que no sea el fin de semana. Te tolero lo que quieras. Exactamente. Te tolero lo que quieras. Pero hay después, como un pacto mafioso entre la sociedad y los gobiernos. Si uno mira, hay una cosa que para mí es genial, ¿no? Que es los clubhouse de los countries. A ver. Digo, si uno mira los clubhouse de los country, digo, de hecho, sabemos que, por ejemplo, el señor Kovalevker, que es actor principal del caso Andís, se reunía regularmente todos los domingos en el clubhouse de la isla con el señor Franco Bindi y su esposa Marcela Pagano. Parte de lo que... Y todos los vecinos de la isla, el barrio más caro de Nordelta, todos sabían quién era Franco Bindi y más o menos quién era Kovalevker. Pero ahí conviven todos y nadie se escandaliza mucho. Digo, hay como una especie de tolerancia social. Total. Convivimos porque todos podemos acceder a los mismos bienes. Sí. Complicidad también, ¿no? Complicidad. Sí, obvio, accedemos todos a los mismos bienes. Todos somos iguales en algún punto. ¿Pero somos iguales en qué? En que accedemos a los mismos bienes, no en otras cosas. Ni en el origen de con qué accedemos a esos bienes, ni en cómo los invertimos esos bienes. Sí, y hay un problema... Es así, es una sociedad con muchísima tolerancia a la desviación moral, y además hay un problema que nosotros lo vivimos un poco bastante en nuestra profesión, que es mejor no hacerte la pregunta, porque es mejor dormir tranquilo. Si me hago la pregunta, o actúo o duermo intranquilo, algo tengo que hacer. Che, ¿quién es ese que está sentado ahí? ¿No sabés qué es narco? Ah, o sea que yo vengo con mis hijos, con mi mujer, etcétera, a comer, a almorzar un clubhouse donde en la mesa de al lado come un narco. Y ahora, a partir de ahora, ¿qué hago? El problema de ser periodista. El problema de ser periodista, que sabés todo. Claro, por eso mejor no preguntar a veces. A ver si todavía me dan una respuesta inconveniente. Y creo que es parte de eso también. Che, vivamos un poco tranquilos, no me venga con tanto problema. No me digas que todos son malos. Exactamente. Porque quiero pasar el fin de semana. Vengo acá para estar tranquilo. No, que para mí... Déjame comer en paz. Sí, y ahí me gustaría preguntarte cómo percibís, que interpreta tu audiencia cuando, digo, si alguien arma mapas del poder real de la Argentina, sos vos. Digo, y empieza a poner nombres y le pone cara y aparecen en las empresas, aparecen en la justicia, aparecen en el gobierno, aparecen en los sindicatos, aparecen en el fútbol. ¿Cuál es la repercusión que vos tenés con eso? Yo creo que hay que mucha gente se interesa, se escandaliza, entiende mejor, pero creo que a mucha gente le resulta perturbador y le molesta. Ni siquiera le molesta, es una palabra un poco fuerte, un poco extrema. Le perturba. Sí. Le incomoda. Sí, prefiero no prestar tanta atención, no registrar tanto, porque no quiero, y es razonable, es muy razonable. No quiero que me cuentes que vivo en Ciudad Gótica, ¿viste? Rodeo de villanos, que no me dejan dormir a la noche. ¿Viste? Porque estoy criando mis hijos acá. Ciudad gótica acá. Permanente. No me cuentes tanto. No importa el gobierno. Acá ahora es Milei, pero cuando no estaba Milei, me seguía. Me estás contando que este país está medio atrapado por un karma de delito, cosas oscuras. Bueno, eso es lo que avanza, permite que avance tanto el problema también, ¿no? Claro, prefiero no verlo. Hasta que se generan problemas que a mí me resultan delicados, que lo vimos en Brasil también. Digamos, no es gratis para una democracia que una persona que tiene el 25-30% de la representación no pueda competir en una elección. Y está bien que no compita, si fue condenada, ¿eh? No estoy diciendo, no, hay que dejarla competir. No. Digo, pero hemos llegado a un punto donde el problema de la corrupción y la penalización de la corrupción termina generando un agujero negro en la política, que es lo que pasó
en Brasil con Lula y ahora con Bolsonaro. Bolsonaro. Digamos, estamos hablando de democracias donde por el problema de la corrupción, gente muy representativa está fuera de juego. Bueno, lo tenés- ¿Eso es gratis en términos de legitimidad del Bueno, poder? lo tenés en Perú, donde Uf, 7 Perú. presidentes Ahí lo presos. tenés. Y entonces un presidente llega con el 12% Exactamente. Bueno, de la legitimidad. entonces hay un momento donde uno piensa, con independencia de lo moral, del escándalo lo moral, de lo que nos puede inquietar desde el punto de vista ético, la corrupción, termina siendo una enfermedad con un costo muy importante sobre el sistema y sobre la representación. Porque aquel que adora, lo pongo en Brasil porque es más fácil de ver porque despierta menos pasiones, aquel que adora a Lula y se lo sacan de la... siente que la elección no tuvo valor porque no pude votar al que yo quería. Y el que adora a Bolsonaro lo mismo. Entonces termina habiendo un ruido que se vuelve un ruido delicado dentro de esas democracias cuando vos dejas que la corrupción avance tanto. Por eso hay que cortarla, esa enfermedad, antes. Pero la justicia... Bueno, ahí tenés otro problema. ¿no? Bueno, no avanzás tanto si la justicia ofrece impunidad, que es lo que pasa con buena parte de la justicia argentina, ¿no? Que esto es lo que decíamos Sí. antes, lo del el garante final de eso, porque digo, si tu último recurso institucional en la vida es que tu libertad, tu patrimonio esté en manos de un señor que vos desconfías y que vos suponés que está mal, que ese señor no te va a resolver las cosas de acuerdo a la ley, que te la va a resolver en función de quién es el abogado que entró a representarte, en función de los amigos que tiene en un restaurante donde come regularmente y se junta a la luz de mucha gente, es como, bueno, me parece que ahí es donde aparece el mayor de todos los dramas, porque no tenés último reaseguro. Yo me acuerdo que este verano, no, el verano anterior, el verano anterior, me tocó hacerle una entrevista a Macri en una reunión en Punta del Este. La única vez en mi vida que lo entrevisté a Macri. Y le pregunté por Lijo, que ya era candidato. No fue en el verano, debe haber sido en el mes de marzo, abril del año pasado. Y Macri dijo 2 o 3 cosas. Dijo, bueno, me gusta que los jueces no sean cuestionados, me gustaría que fuera una mujer. Pero dijo esto, que a mí me llamó la atención porque creo que es una idea interesante. Dijo, la clave de la reconstrucción de cualquier país, de la reconstrucción económica, de la reorganización económica de un país, es la confianza. Y la confianza, en última instancia, no la proveen los políticos, la proveen los jueces. Digamos, la última instancia de la confianza es la justicia. Entonces, un país donde vos sospechás de los jueces, donde los jueces están metidos en la misma ciénaga que aquellos a los que deberían juzgar o que son parte de ese juego, como vos acabás de describir, bueno, tenemos un problema serio. Es muy difícil esperar que haya inversiones muy importantes, sobre todo si son externas, en un país con esas características. Bueno, negativas. En lo que va el 2025 fueron negativas las inversiones. Por Un primera vez en dato, 22 años, ¿no? Bueno, un dato, Es un tema. la verdad, muy que fuerte. va en contra del clima, ¿no? Exactamente. Del clima en el que queremos estar Bueno, viviendo. De hecho, nunca se nacionalizó tanto la economía como en este Sí, tiempo, ¿no? sí. En los sectores estratégicos, Sí. en los sectores con futuro, digo, cuando vos mirás la composición del empresariado en los sectores energéticos, se lo quedaron. Un empresario energético muy conocido, de los más conocidos, con larga historia en la energía y en la política, le decía a un amigo mío, almorzando la semana pasada, en un país donde se va Shell y entro yo, no puede ser un país serio. De sí mismo lo decía. Pero claro, es que de eso estamos hablando. Vos mencionabas el tema de los jueces, ¿no? Y el problema de la confianza. Hoy se presentó un planteo que hizo la Asociación por la Igualdad y la Justicia, ASIG, ante la Corte. ¿Para qué? Una cosa increíble. Para reclamar que le impida a los jueces ser parte de los tribunales de la AFA, para que pueda tener independencia a juzgar. Y el argumento que plantea, así que es genial. Por el reglamento interno de la justicia, están obligados los jueces a pedir autorización para integrar ese tipo de cosas. Exacto. Los jueces no lo hicieron, Sí. pero a la luz de todo, digo, Es así. esto es lo más increíble. Porque cuando vos ves esto y vos ves lo que está pasando con la AFA, decís, che, claro, ¿cómo van a jugar estos tipos si están todos, Sí. son parte de las comisiones directivas de los clubes, Sí. son parte de los tribunales de la AFA, son parte de los primeros que van a pedir una entrada, un viaje, una foto? Sí. Digo, es muy increíble. Sí, bueno,
Probablemente por eso lo fueron a buscar. Claro, a ver, no cabe duda. Digo, no cabe duda que. Hacete amigo del juez. Exactamente, Martín Fierro a la enésima potencia. Ahora, esto es como algo que. Pues decís, pero che, es tan elemental. Y hasta que no lo deconstruís, hasta que alguien dice, che, Sí, esto sí. está mal, no pueden hacerlo. Pasa como natural. Exactamente. Hemos naturalizado ese tipo Sí. de cosas. Y vos mencionabas al hijo. Bueno, hay otro juez que aparece ahora con mucha recurrencia en muchas cosas. Un juez y un fiscal. Que a mí me sorprende y casi empieza a ocupar el lugar del hijo, que se llama Marcelo Martínez de Giorgi y Tayano. Digo, son Sí. una dupla donde todos los sucios, malos y feos Quieren la ir pasan ahí. bárbaro, ¿no? Sí, Digo, exactamente, sí. hasta acá pasa bajo el radar, ¿no? El señor Martínez de Giorgi, nadie habla de Bueno, a él. Martínez de Giorgi le ofrecieron el cargo de juez en la CIDE hace Exactamente. años. Exactamente. Y Tayano es una máquina de Parar cosas, que tengan que ver con el poder. por supuesto. De El poder de turno. Exacto. Ahora, yo recuerdo una conversación que tuve con un viejo fiscal, que ya no es fiscal, era fiscal de cámara, muy simpático y muy pragmático, por decirlo menos, que me dice, mira, Comodoro Pi, hablando de este tema, ¿no? Hace muchos años, Comodoro Pi es un aparato que hemos construido los jueces, los fiscales, los empresarios, los sindicalistas, los políticos, los periodistas. Está diseñado para zafar. Si lo querés usar para otra cosa, no sirve. No anda. Es como que quieras cortar con un tenedor. Bueno, de eso casualmente se quejaban los jueces de Comodoro Pi con Kirchner. Porque decía, nosotros hacíamos esto para zafar a los amigos. El problema es que Kirchner nos pedía que Perseguir al enemigo. Exactamente. Exacto. Esa es la queja. Sí. No es que les parecía mal. No. Nosotros estamos hechos para que la gente Exactamente. zafe. Ahora les cambiaron Es la función. última capa de un sistema construido para que prospere la corrupción durante el menemismo. Es decir, Exactamente. pensar, bueno, vamos a hacer todos estos negocios y le ponemos un seguro último, que es que haya un poder judicial que nos convalide porque es parte del negocio. Esto es Eso lo se que más- pensó así, ¿eh? Esto, el funcionamiento de la justicia, ¿es lo que más te preocupa de la Argentina? Sí, la justicia lejos y vemos cosas, no nos detuvimos en cosas que a lo mejor no están tan en el foco porque la agenda periodística tiene como un preformato, pero lo que vemos desde hace meses que está pasando en Rosario, No. digamos que es una ciudad que estuvo detenida por el tema de la violencia del narco, con bandas de narcos caracterizadas por todo que se ramifican hacia el conurbano bonaerense y vemos que todos los jueces federales estaban asociados a ese fenómeno. Es una especie de reducción a escala de todo que te da escalofríos. Bueno, ahí se Y reproduce. creo que ahí hay algo de la sociedad argentina que no queremos verlo del A todo. eso- Porque si lo veo del todo, A eso me ni refería. sé qué hacer. Ni Porque esos esperanzas. jueces federales iban a comer con esa gente a la vista de todos. Sí. Esos jueces federales compartían, como lo ha contado muchas veces Germán de los Santos, compartían el Zoom del edificio más fastuoso de Rosario con todos estos Sí. otros. Digo, y había un montón de gente que Sí, prefería no mirar. Se sabe. Macintosh usaba ese argumento. Yo por un documental, pero todos estos que se reúnen, que se juntan, bla, 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 no pasa nada. Exacto. Y un punto tiene. Obvio, claro, sí. ¿Qué es lo que vos sos un tipo muy racional, actor racional, observador racional, pero qué te irrita? Es decir, de la Argentina, esto, hay días que no me lo fumo, no me lo banco. No, hay una especie de fatiga por la cronicidad de ciertos problemas. Ese es el punto. Que ves que volvés y vuelve con otros nombres. La y vuelve, circularidad y vuelve. permanente. Sí, estamos enredados en un problema. Kovalov lo dice con mucha lucidez habitualmente. Dice, nosotros tenemos problemas viejos. Tenemos problemas antiguos. Tenemos una agenda de problemas ya. Y lo voy, ya que mencionaste a Freud hoy, Mauricio Abadi, el padre de José Eduardo, que fue un gran psicoanalista, decía, la clave de la neurosis es la repetición. Digamos, el psicoanálisis, si es bueno, lo que debe hacerte es liberarte de la repetición. Y nosotros estamos muy sometidos a la repetición. Muy sometidos a la Y repetición. eso explica cómo estamos, ¿no? Claro, porque al final, cuando mirás la larga duración, vos decís, esto le pasa a los países, España, desde la batalla de Ayacucho en 1820, cuando pierde las colonias, hasta, yo diría, Adolfo Suárez, es una historia de declinación.
que los españoles probablemente no se daban cuenta de que era un tobogán leve, ¿no? Leve, pero hacia abajo, así. Y eso puede pasar, es lamentable decirlo. Hay historiadores como Botana que señalan, estamos en un largo proceso de declinación. Sí. Que nos vamos engañando en esa percepción con la anécdota de Milei o Macri o Cristina, aquello, y cuando vos decís, sí, miremos, saquemos los nombres y juguemos al ajedrez sin piezas, veamos la dinámica, y ves que no es culpa de nadie, que hay un proceso colectivo de decadencia. Sí, y eso es doloroso verlo, porque además uno está frente a eso bastante impotente, ¿no? Sí, con ¿Tenés alguna comportamientos esperanza? maníaco-depresivos, ¿no? ¿Cómo? Con Sí, comportamientos donde maníaco-depresivos. nos entusiasmamos con algo para Exactamente. poder salir. ¿Tenés alguna esperanza, Carlos? Yo creo que sí, porque en la medida en que esto se perciba, me parece que hay movimientos permanentes de la sociedad en contra de esto. La expectativa con que la sociedad acompañó a Milei o votó a Milei tiene que ver con esto, con independencia de que después la respuesta sea o no tan satisfactoria como esa sociedad pensaba. La integración internacional está esto tiene mucho que ver, es un país muy aislado. Muy aislado. Y ombliguista. Claro, entonces, viste, ir al club es a las 12 y con corbata. No, pero yo no uso, bueno, no vas. Eso te obliga a pertenecer a un club. Nosotros no pertenecemos ya a ningún club, ni al Mercosur. Estamos, digamos, Bueno. No, el acuerdo que se iba a firmar mañana, que, bueno, Se Europa cayó. medio que Claro, sí. pulgar para abajo. Sí, Bueno, el claro. acuerdo comercial con Estados Unidos, que sigue también. Todavía no se anunció Todavía por un no se- tema de ombliguismo y Exactamente. de protección de sectores internos como la industria farmacéutica, etcétera, que es la que está trabando el acuerdo. Entonces, romper ese aislamiento puede ser un motivo de esperanza. Yo creo que ahí hay algo que puede ser positivo. No soy Ahora, desesperanzado, pero creo que el problema es muy complicado y que requiere de mucha continuidad. Ese aislamiento, romper ese aislamiento, ¿lo rompe el alineamiento automático con... No, yo creo que es otra cosa. Yo estoy hablando de, por ejemplo, pertenecer a la OCDE, Ok. digamos, entrar en clubes, Entrar en clubes. no subir, no agarrarte del saco de Trump ni de ningún otro. Esta idea ni de- de China, ni de los Estados Unidos. Esta idea de Malamud, te invitan al club del progreso, una potencia. Sí, Malamud habla de algo que es una idea interesante, que es el progreso asociado. Nos Exactamente. convertimos en el Puerto Rico de Estados Unidos o en el Puerto Rico de China. No es una idea que... Es verdad que las cosas funcionan a veces así, pero no creo No parece. no creo que sea lo deseable, aquello a lo que debemos aspirar. No, me parece que hay que aspirar a otra cosa y a resolver problemas muy estructurales que tenemos que son tremendos. El problema de la educación en la Argentina es tremendo. Y el futuro es de la educación, no es de las commodities, no es del alineamiento, no es de la tasa de interés. Digamos, lo que te define la capacidad de un país para jugar el partido es qué capital humano tiene, cómo son sus habitantes, qué creatividad. Sí, y sobre eso un país Y en que eso viene, estamos muy en caída. que viene consumiendo el capital. Porque, digo, Exactamente, este es el problema. esa es la idea. Y vos lo que te venís que es comiendo el capital que Esa es la acumulaste durante 100 años. Y la democracia requiere de un piso de... la democracia no funciona si no comprendes los mensajes. Entonces, si cada vez son más los chicos que no pueden entender un texto, es muy difícil pensar la democracia si no podemos entender los mensajes, lo que nos dicen, Sí. lo que nos decimos. La modernidad también te lleva a eso, ¿no? Las redes sociales y demás hacen que uno esté un poco más desacoplado de las noticias del presidente y demás. Uno está por ahí más en su burbuja. Sí, o por lo menos tiene una atención más breve respecto de los fenómenos, ¿no? Ahí es un mundo donde yo no me quiero meter porque tengo experiencias... mi hija consume TikTok e Instagram, Y creo. está tremendamente informada. Sí, está Me más pasa- informada que yo. Me pasa exactamente lo mismo. Pero no haber dicho una macana y que después me No. pase la boleta cuando salgo de acá, ¿no? Me pasa exactamente lo mismo. Me sorprendo hablando con mis hijos. Que a veces, porque por deformación, por contagio, a veces miran alguna cosa del mainstream de los medios, pero después me hablan de cosas de las que yo me sorprendo. Sí, sí, Y están saben informados. todo por otra Exactamente, vía, Exactamente. que yo desconozco. Exactamente. Nos metimos en el mundo y ahí te llevo, vos que lo mirás, lo conocés, es en esta reconfiguración que estamos viendo de las democracias, de los bloques. Digo, tenés hoy una Europa que empieza a estar escindida del patrón de Occidente, una reaparición de fenómenos de regresión democrática,
de cuestionamiento a la democracia. ¿Dónde ves que esto empieza a encontrar algún cauce de estabilidad o vamos a un proceso de inestabilidad creciente? Bueno, siempre la historia no tiene un destino, digamos. Lamentablemente, el pensamiento de los filósofos del siglo XVIII y comienzo del XIX, que había una filosofía de la historia que era una racionalidad intrínseca que te iba a llegar a un lugar, al menos yo no creo en eso. El progreso. Claro. La idea de progreso como que... Ya la idea de que hay una racionalidad supone que hay un progreso. Claro, tal cual. Y no hay una racionalidad necesariamente, porque hay flujos y reflujos. Yo creo que tiene todo que ver con un problema central, en eso soy muy materialista, economicista, digamos, que es que la democracia republicana, como la constitución constitucional, digamos, es un sistema de reglas, es verdad, pero requiere que haya un mínimo de prestaciones aceptables para la gente para que sea vista como legítima. Y acá estamos frente a un problema de cambio civilizatorio que tiene que ver con la crisis de una institución, que es una institución organizadora del colectivo y organizadora del psiquismo individual, que es el trabajo. Digamos, si a mí me dicen en el lugar donde trabajo, no hagas más lo que haces, te vamos a seguir pagando, me arruinaron la vida igual, aunque no es una forma de conseguir un ingreso del trabajo. Y la pérdida del trabajo, que es un signo de los tiempos, creo que es eso lo que está desorganizando la forma de que la gente vea la democracia y la que habilita estas nuevas formas de populismo que, y esta es una idea de Cardoso muy interesante, que son populismos distintos de los de la década del 40 o del 50, pero son de exclusión, no de inclusión. No incluyen. Bueno, es contra el inmigrante, contra el extranjero, contra el pobre, ¿no? Fraccionan, dividen, enfrentan, y es un fenómeno peligroso por lo que vos decías, porque producen procesos de regresión democrática. Lo que hemos visto desde que se consolidaron procesos democráticos tiene mucho que ver con sistemas inclusivos, con países que han desarrollado, para mí siempre un ejemplo enorme, vos lo conocés mejor que yo, es el Uruguay de Pepe Valle, que no tuvo un peronismo, pero no tuvo un peronismo porque tuvo un gobierno a principios de siglo que se adelantó a sus tiempos, incluyó a los trabajadores, desarrolló... Sí, Valle era un socialdemócrata antes de que los socialdemócratas llegaran a Europa después de la guerra. Conocido como liberal, se suponía, de la época, pero que el tipo interpretó lo que venía y evitó que el resentimiento, la exclusión, la desigualdad. Ahora, lo que estás viendo es un mundo que va cada vez más hacia esa desigualdad, y la desigualdad ha generado más conflictos que la pobreza. Y que la respuesta que le da, en vez de ser la integración, es el aislamiento, que eso es Trump. Exactamente. ¿No? Trump lo que acaba de decir con el plan de seguridad que es América para los americanos y cada uno de los demás que se arreglen por su cuenta. Y el que tal vez integra comercialmente es China, que es autoritario. Exactamente. O sea, es todo un enredo. Una paradoja. Sí. Una paradoja. Bueno, hace tiempo yo le escuché, y lo vuelvo a citar, a Andrés Malamud, una cosa que a mí me pareció una idea interesante. Dijo, los regímenes autoritarios empiezan a ganar lugar, como el de China, porque empiezan a ser eficientes y a satisfacer necesidades. Es verdad eso. Mucha gente en Occidente mira a China como modelo. Bueno, exactamente. Milei coquetea con eso. Vos lo has mencionado, Carlos, ¿no? Bueno, cuando Milei dice lo que importa son los resultados y no las formas, entonces China está bien. Exactamente. Si ese es el criterio, vamos por China, vamos por el comunismo chino, que es concentración del poder, mucha eficiencia, no hay deliberación. La deliberación donde se estará complicando la vida, tanto discutir, tanto congreso. No sé si yo le presento esta idea a Milei si no se seduce con la idea. Parecería que Trump lo que envidia es a Xi Jinping. Bueno, en alguna medida lo que está diciendo, yo quiero un poco de eso, ¿no? Exactamente. Sí, está implementando. Basta con la justicia que me ponga límites y ya la voy acá cooptando. Tiene que haber una decisión, un decisionismo que no se discuta. Exactamente. Si no, nos hundimos. Esto parece y en el mundo también. Y las Big Tech, los hombres de ese mundo, dicen lo mismo. Exactamente. Paren, de que todos opinen. Primero porque no todos pueden opinar. Porque hay una idea además ahí excluyente y elitista de, no todos pueden opinar. Esto de la democracia, que todos opinen, no está bien, ¿no? Sí, que opine el algoritmo. Exactamente. Hay alguien que sintetice lo mejor de lo que somos, ¿no? Entonces ahí.
ya porque sé que te tenés que ir, nosotros nos quedaríamos todo el día. Sí, por Este, favor. trajiste la doctrina, la doctrina Donroe, Sí. de Monroe. Donald. O el coronario Trump, como él le puso, la verdad que es fabuloso cuando el tipo pone en un documento, esto es el coronario Trump. ¿Qué te imaginás, no ya para Venezuela y focos muy particulares de interés para Estados Unidos, sino eso cómo impacte para el resto, ¿no? Bueno, vamos a ver hoy, para la región que ha adquirido tanta importancia en la política americana, pero sobre todo para la Argentina, que sin Trump no se puede explicar hoy el triunfo de Milei en las últimas elecciones. Yo creo que hay que estar muy atento a lo que está pasando en el proceso electoral americano ahora. Está perdiendo elección tras elección. Bueno, vamos a ver qué sucede y una gran incógnita que es cómo se lo enfrenta. ¿Cuál es la forma de enfrentar este tipo de poder? ¿Es por el camino del medio, etcétera, o es con un tren tipo el alcalde de New York, ¿no? Que es un Outsider. tren. Sí, y con esa virulencia, ¿no? Con esa agresividad. Con algo parecido del otro lado. Para mí esa es la incógnita del año de este año hasta las elecciones de los Estados Unidos en las de medio término. Va a ser muy importante para todo el planeta, ¿no? Definitivamente. Totalmente. Para todo el planeta. Pero Y para nosotros ni que bueno, hablar. eso digo, ¿y si pierde las elecciones de medio término? Digo, ya Besen te dijo, yo no me ocupo mucho más de ustedes, pues ya está, yo ya hice por ustedes, ahora que sigan con el fondo, muchachos. Los bancos que te dicen, mira, si no tengo garantía, lo que hablabas antes. ¿Y si Trump empieza a trastabillar? Y bueno, tendremos que pensar en que la idea del desarrollo asociado es muy buena, pero hay que tener el socio que quiera asociarte y que pueda. Entonces tendremos que pensar seriamente en construir nuestra propia institucionalidad. Nosotros ya habíamos llegado a resignar la justicia. Es decir, al inversor decirle, queda tranquilo que te va a juzgar un juez americano, porque los de acá yo sé que desconfías. Con esta idea de que se iban a hacer cargo de nuestros bonos, resignamos la soberanía financiera, digamos. Comprá el bono que no me lo estás comprando a mí, se lo estás comprando. Bueno, no sé si es la mejor forma de resolver una coyuntura, pero si pensamos en la construcción del país, no creo que sea la mejor manera de construir un país por subrogación a otro país de los problemas más complicados. Que en el fondo es la dolarización también. Era eso. Total, La dolarización es confiar en nuestra Tercerizo. moneda que la emite un banco central que no es el nuestro. Tercerizo, que alguien se ocupe de lo que yo no puedo hacer. Que es emitir una moneda creíble. Exactamente. Que dé Bueno, la no es garantía. el mejor método, a mi juicio. Lamentablemente nos toca a nosotros resolver esto, no lo va a resolver otro por nosotros. Eso fue lo que sobrevoló, ¿no? En las elecciones, cuando nos ayudó Besen, nos ayudó Trump, estábamos todos, bueno, nos salvaron. Lo que no saben hacer acá, Exacto, alguien que lo haga. Y que me dé garantías. exacto. Y que tenga una Que billetera alguien grande. se haga cargo de mí. Que se haga cargo de mí. No es bueno en la vida en general eso, ¿no? Por lo general que no. alguien se haga cargo de mí. Ni China ni Estados Unidos, nadie. Nadie se tenga que hacer cargo de vos. ¿Ves alguna figura que vos digas, che, pongámosle un ojo? Pongámosle un ojo, no porque te guste, digo, sino porque decís, bueno, no sé, empieza a aparecer Dante Gebel, por otro lado alguien dice, che, Pedro Rosenblatt. En el chat pedían preguntar por Dante Gebel. Bueno. Genera curiosidad, pero está muy acelerado, faltan 2 años. Aparecen, Sí, me llama la atención, sí. sí, aparecen estas figuras. Está Fuera- muy acelerado. ¿Hay alguien que te llama Bueno, la atención? Rosenblatt nombraste, me parece un experimento interesantísimo, digamos, de tipo que está en los medios de comunicación fundando una empresa y además quiere hacer política, Por eso. quiere ser candidato. Te voy a decir algo insólito, como de otra época, un anacronismo. Le prestaría atención a un delirante de 36 años que decidió ser presidente del radicalismo, Sí. que fue reelecto en Venado Tuerto con el 82% de los votos. Digo, no se le ha prestado tanta atención a esa rareza, ¿no? Sí, atrás de él también hay otro. Que es Puyaro. Bueno, ese radicalismo, que es Puyaro, que es el único gobernador al que no vio Santilli. Exactamente. Digamos, es un experimento raro. Eso lo miraría. Él es raro, Sí. él se comporta Sí. raro, él adopta alianzas que son móviles todo el tiempo. Hay que mirar. Yo lo miro con interés, sí.
Para mí me parece que Cuando hay vos algo. decís que hay que mirar, ¿no? Eso miremos. Kicillof también lo miro porque me resulta... A ver, ¿qué me interesa de Kicillof? El desconcierto que generó en tipos muy tradicionales de la política que dicen no lo vimos venir. Es un taimado, nos embocó. Lo sorprendió. Lo sorprendió. Lo sorprendió porque tiene un envoltorio, Axel Kicillof, engañoso, que es el lloriqueo, el ponerse en víctima, en que siempre me hacen el daño a los demás, pero... Le funciona. Y va avanzando, de a poco va avanzando. Hay una idea de como que él es el decente, el transparente entre sucios, entre gente muy complicada. Eso es gente verdad. opaca. Hay que ver hasta dónde uno puede llamar decente a alguien que tolera la corrupción al lado de él. Pero hasta ahora no sabemos que haya tocado una moneda. Y la verdad que con los enemigos que tiene lo sabríamos. Totalmente. Si hubiera tocado una moneda nos hubiéramos enterado. Empezamos con cómo termina el año. Eso digo yo siempre de Parrilli. Claro. Es insólito porque lo digo un poco... Parrilli, que fue caracterizado siempre por esos audios de Cristina. Digo, Parrilli debe ser el tipo más transparente de la Argentina. Claro. Porque lo echó a Estiuso y no conocemos nada de Nada. Parrilli. Y lo echó a Estiuso de la CIDE. Hay que estar muy limpio para hacer algo. A eso voy, a eso voy. ¿Eh? O tuvo otros que lo protegieron y en la disputa neutralizó. ¿No crees? No, creo No. que todo se caía a pedazos ahí. No, Ya no. Que Cristina eligió a uno que fue audaz y... Sí. Arrancamos con cómo termina. Vos dirías, che, guarda, miremos esto para empezar el año y lo que puede proyectar. ¿Cuál es Esto el que pasó, Sí. esto que vos señalás en tu nota. Yo, La nota tuya de hoy. yo sumo el síndrome del tercer año, que estamos empezando. ¿Cómo es eso? Que el tercer año es Eso es un medio año brujería. complicado para la mayoría de los gobiernos. Lo fue para Macri, lo fue para Alberto. Es un año clave donde se definen Bueno, muchas cosas. lo fue para Cristina Y el como último. que las elecciones son paradojales muchas veces, ¿no? Claro, que uno se gasta Ganás todo. y perdés al día siguiente. Sí. Pero esto que pasó en las últimas 48 horas no me sorprende para nada, porque cualquiera que vea cómo funciona este oficialismo sabe que va a tener este tipo de problema. Pero digamos, es muy interesante cómo cuando tenés todo servido a favor, porque la economía funciona relativamente bien para lo que son los parámetros argentinos, cuando estás alineado exteriormente con algo exitoso, cuando tu oposición no existe, etc., de golpe caminás, te pisás el cordón de los zapatos, te caíste, te rompiste la dentadura y te llevan al hospital. Y no sabes por ¿Y qué. qué pasó? Ese es el gran riesgo de este gobierno.